Le damos en este momento la bienvenida a la tarde del fin de semana a Jesús Torrealba. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Buenas tardes, Chugo. Muy buenas tardes, colega. Gracias por esta oportunidad de tener acceso a su audiencia, que sé que es informada y basta. Te escucho. Jesús, como periodista debo empezar por ahí, ya que me dice que este programa tiene gran audiencia, o el canal tiene gran audiencia en general en Venezuela, tal vez, pero ¿cómo hacer en este momento para llegar a esos venezolanos si NTN 24 ha sido hasta bloqueado de la propia página de internet? Bueno, eso forma parte de las realidades de vivir en un régimen de democracia limitada, en un régimen que mantiene algunas formas exteriores democráticas imprescindibles para actuar en el mundo del siglo XXI, pero que de cara a su población mantiene un cerco. El gobierno en realidad actúa no como un gobierno de todos y para todos, sino como una suerte de ejército de ocupación que demerita, que no reconoce los derechos económicos, sociales, civiles y políticos de aquellas personas que no están de acuerdo con ellos. E incluso algunos de sus partidarios, cuando reclaman derechos, cuando reclaman reivindicaciones, también son execrados. Así que ese es un tema. Ahora, desde el punto de vista informativo, le doy lo que yo creo que puede ser una buena noticia. La capilaridad informativa de nuestras sociedades, y en concreto la sociedad venezolana, ha cambiado mucho. La gente accede a las redes con mucha fuerza para informarse. Antes las redes eran usadas para recrearse y la gente se informaba a través de los medios. Como los medios han sido vulnerados, agredidos, comprados, cerrados, ahora la gente se informa a través de las redes y corrobora en algún medio o con algún periodista que le merezca confianza. Esa es la nueva realidad de los venezolanos. Ahora, Chugo, ¿cómo llega una persona que en algún momento, bueno, si bien tiene una carrera política y dentro del periodismo también en Venezuela, en el año 2004, 2005 aproximadamente, Chugo Torrealba era el coordinador, el jefe prácticamente de toda la prensa que tenía que ver en ese entonces con la Coordinadora Democrática, y ahora viene a ser el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Cómo llega a ocupar ese cargo? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la transición para llegar en este momento a ser prácticamente el líder de una coalición opositora? Bueno, en realidad, en primer lugar, habría que precisar que yo no soy el líder de la coalición opositora. Yo soy más bien un servidor de la coalición opositora, yo soy el secretario ejecutivo. Mi trabajo más bien es promover los liderazgos, el liderazgo de Enrique Capriles, el liderazgo de Leopoldo López, el liderazgo de María Corina Machado, el liderazgo de Julio Borges, el liderazgo de Henry Ramos, el liderazgo de Antonio Ledesma y tantos otros liderazgos que forman parte del capital común, del capital político común de la alternativa democrática. Y es también mi trabajo promover a los partidos democráticos, porque sin partidos no hay democracia. Entonces, ese es mi trabajo. Yo no soy el líder de la oposición, yo soy un servidor de la ciudadanía democrática. En relación a, me preguntas cómo llego yo acá, bueno, yo estoy oponiéndome al proceso autoritario desde la primera hora, mucho antes incluso de que existiera la Coordinadora Democrática, cuando se produjeron las primeras manifestaciones de masa contra el gobierno a propósito del tema educativo, con la consigna de con mis hijos no te metas. Ya en ese momento estaba Jesús Torrealba gestando esta posición. Desde entonces he estado presente en todos y cada uno de los esfuerzos que la ciudadanía venezolana ha hecho por rechazar la autocracia. Así que esto, si bien es un cambio de rol, se inscribe dentro de una línea de conducta que ha sido consistente a lo largo de estos 15 años. Ahora, si bien también usted ha tenido esta carrera dentro de la oposición y muchos lo han tildado, por qué no decirlo, a veces un poco radical con respecto a otras tendencias, vale la pregunta, ¿cuál puede ser entonces la diferencia entre el Jesús Torrealba, nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, y Ramón Guillermo Aveledo, que se fue hace 2 meses? Bueno, en primer lugar, agradezco tu pregunta porque me permite expresar el gran agradecimiento que yo tengo como ciudadano y como activista social por la labor desempeñada por Ramón Guillermo Aveledo. Creo que Ramón ha prestado un gran servicio no solo a la oposición, sino a la sociedad venezolana. En segundo lugar, las diferencias van a ser fundamentalmente de estilo, ¿no? Uno tiene una conducta y un estilo quizás diferente, algunos pueden decir más texto, pero en todo caso hay una gran similitud, que es el poner siempre por encima los valores y principios de la sociedad democrática y tratar sobre todo de restablecer el principio del bien común. Durante 15 años
ese caro principio de todas las democracias, el bien común, ha sido abandonado en nuestro país. En nuestro país el bien común ha sido sustituido por el bienestar de una secta ideológica, de un proyecto político, de un partido, de un liderazgo. Se ha olvidado que partidos, liderazgos, propuestas políticas, credos ideológicos, en realidad deben estar al servicio de las personas y no al revés. Ahora, Jesús, veremos a un Chugo Torrealba sentado en la mesa de Miraflores, en esa mesa de negociación que fue tan criticada por algunos sectores de la propia oposición venezolana, donde decían que había negociaciones debajo de la mesa, que había clientelismo y que con un gobierno, como usted lo ha descrito en un principio del programa, no merece ser un diálogo sincero porque no va a haber una respuesta sincera. Yo creo que sobre el tema del diálogo hay que hacer 3 precisiones muy importantes. La primera es que todo demócrata es dialogante por naturaleza. El diálogo está en el ADN de todo demócrata. Ahora, es muy importante que el diálogo sea abordado con la perspectiva ganar, con la perspectiva de que quienes participen en él obtengan mutuos beneficios, porque hasta ahora la lógica que ha imperado es la lógica suma cero, es decir, una persona, un sector quiso ganar tiempo a expensas de que el país perdiera tiempo. Si esto viene precedido por una intención oficial de, comillas, ganar tiempo, recordemos lo siguiente, el tiempo que gana el gobierno lo pierde el país. No es que lo pierde la oposición, lo pierde el país. Y eso es muy grave, porque en este momento vivimos una crisis que es económica, sí, pero que es política también, que es social, que es ética, una crisis muy profunda y muy amplia, que está costando vidas humanas, tanto las que se llevan la inseguridad como las que se llevan, por ejemplo, la crisis médico-asistencial. Un país petrolero, un país que ha recibido en los últimos 12 años más dinero que todo el dinero que manejaron todos los gobiernos, desde el tercer viaje de Cristóbal Colón hasta el segundo gobierno del presidente Caldera. Un país con esas condiciones y que hoy no tenga ni siquiera acetaminofén en sus farmacias y hospitales, personas que están muriendo hoy por falta de un medicamento o por falta de un recurso médico quirúrgico, esas personas no tienen tiempo que perder. Entonces, repito, si es un diálogo como el que plantea el nuncio apostólico, como el que plantean los integrantes, los cancilleres de UNASUR, como el que plantea incluso el mismo presidente Samper, un diálogo para normalizar la vida venezolana y para que el gobierno deje de actuar como un ejército de ocupación en su propio país, si es un diálogo como ese, no puede ser un diálogo para que el gobierno gane tiempo y lo pierda el país. Vamos a ganar todos, vamos a avanzar todos construyendo democracia donde antes hubo simplemente intolerancia. Chugo, de allí entonces que hayas llamado a movilizaciones a la calle, donde dices que la oposición, que la Mesa de la Unidad Democrática debe volver a las calles a tomar ese espacio de lucha. Sí, y es importante también, te agradezco mucho tu pregunta, porque me permite resignificar calle. Algún saber hacer político convencional supone que el papel de un ciudadano democrático en la calle se reduce a aplaudir delante de una tarima o a tragar gas lacrimógeno detrás de una barricada. Yo creo firmemente que el papel de un ciudadano democrático en la calle es construir cultura y músculo democrático allí donde antes no existía. Por eso digo con absoluta claridad, la calle que nos interesa es la calle con pueblo y sobre todo con pueblo por convencer. Eso quiere decir que tanto el diseño de las actividades que se vayan a realizar como el tipo de mensaje que se va a transmitir debe ser un mensaje de inclusión, un mensaje de paz, un mensaje de construcción de calma, que es lo que no hemos tenido en los últimos 15 años. Entonces, muy lejos de situaciones agresivas o violentas. Por el contrario, las acciones que vamos a diseñar y que integran este Plan Nacional de Movilización, quizás no sean grandes acciones de masas. ¿Y sabes por qué? Porque nuestras grandes acciones de masas generalmente se llenan de personas que ya están convencidas
y terminan siendo algo así como grandes fiestas familiares donde todos nos conocemos. Nos interesa ir por la gente a convencer, por la gente que no está convencida aún y que necesita una esperanza. Recuerda que en este momento el sector sociopolítico de más rápido crecimiento en Venezuela es el de los chavistas desencantados. La gente que creyó en alguna vez en la prédica del ya fallecido presidente Hugo Chávez y que hoy está no solamente decepcionada, sino hasta molesta con un gobierno como el del señor Maduro Moros, que ha destruido la economía y que ha deteriorado severamente no solamente a quienes siempre hemos estado en la pobreza, sino incluso a quienes estaban en la clase media. Por eso hoy en Venezuela hablamos de los pobres y de los empobrecidos. Los que siempre hemos sido pobres y los que ahora, afectados por la crisis, han comenzado a conocer el tobogán de la pobreza. Chuy, quienes dicen que volver a la calle es incrementar la lucha estudiantil, pero también volver a las llamadas guarimbas y que eso va a generar más violencia, tomando en cuenta aún que existen los nuevos grupos de choque por parte del Gobierno Nacional y de la Fuerza Armada Bolivariana. En realidad yo creo que eso es lo que quisiera el gobierno. El gobierno quisiera un repunte de la violencia para que se hable entonces de la violencia y no de la crisis económica. No se hable de que no hay medicinas en las farmacias, no se hable de que hay que hacer colas inmensas que duran hasta más de 2 días para comprar harina, aceite o margarina. El gobierno quisiera un repunte de la violencia para evadir la realidad. Por eso insisto, nuestro plan nacional de movilización es un plan de movilización en paz y por la paz. Eso sí, vamos a llegar hasta el último rincón de Venezuela. Este va a ser una movilización casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, en el último caserío, en el último rancho, en el último barrio, allí va a llegar nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de eso, de relanzar la esperanza. En este momento hay un sector muy importante de pueblo que se siente huérfano desde la muerte del presidente Chávez y que se siente traicionado desde que el señor Maduro ha empezado a aplicar medidas que son características más bien de los más crueles modelos de ajuste neoliberales. A este pueblo huérfano y traicionado vamos a llegarle con una palabra de respeto, con una palabra de aliento, con una mano de ayuda para hacer causa común, unir pueblo con pueblo contra nuestro adversario común, que es esa burocracia corrupta e ineficiente que ha prácticamente destruido un país que tiene el dinero hoy como para ser uno de los países con mayor calidad de vida en todo el mundo. ¿Y qué es lo que se dará el próximo 4 de octubre? Porque las redes sociales anuncian movilizaciones de calle para ese día convocadas por la MUD. ¿Esto es así? El próximo 4 de octubre va a haber un evento y en ese evento se va a anunciar el Plan Nacional de Movilización. Eso es lo que va a ocurrir el 4 de octubre. Esa concentración del 4 de octubre va a estar ubicada en 5 grandes banderas por el derecho a la salud del venezolano, que hoy prácticamente está muriendo producto de epidemias que fueron derrotadas en mi país hace más de 70 años y que hoy están resurgiendo. En segundo lugar, por el derecho a la alimentación del venezolano, que hoy para tener acceso a productos de primera necesidad, se ve sometido a maltratos y humillaciones. En tercer lugar, por el derecho a la organización sindical, a los contratos colectivos. En nuestro país, en este momento, hay activistas sindicales, por cierto, chavistas, que están presos, perseguidos, judicializados, simplemente por defender sus derechos laborales. En cuarto lugar, estamos también, la cuarta bandera va a ser el tema de la inseguridad personal. Como ustedes saben, en Venezuela esto es una situación prácticamente de guerra abierta de los violentos contra la población inerme. Y en quinto lugar, no por ello menos importante, por la libertad de los presos políticos, por la libertad de los presos de conciencia, contra la persecución, por el regreso de los exiliados. Bajo esos 5 temas fundamentales estamos convocando a esta movilización del próximo sábado 4 de octubre y en esa movilización se va a explicar en detalle en qué consiste este Plan Nacional de Movilización por el cambio en paz, en democracia y libertad. Sin duda alguna que la llegada de usted a la mesa de la Unidad Democrática generó tanto aplausos como críticas. Por ejemplo, Ernesto Villegas, colega suyo, colega amigo, periodista, líder dentro del chavismo, ha dicho que usted es el recalcitrante más recalcitrante de todos. ¿Qué decirle a Ernesto Villegas ante eso? Bueno, yo en realidad no le voy a responder a burócratas de tercera o cuarta
categoría dentro del oficialismo. Recuerden que ese señor acaba de ser rechazado contundentemente por los caraqueños, fue candidato a la alcaldía metropolitana y perdió de manera clamorosa y luego le dieron como premio un ministerio, eliminaron el ministerio que él ocupaba, así que bueno, eso es una historia ciertamente dolorosa. A nosotros nos interesa hablar con el pueblo chavista, con el pueblo que como nosotros enfrenta la inseguridad, que como nosotros enfrenta la carestía, que como nosotros no encuentra medicinas. Ese es el interlocutor que nos interesa en este momento, en su oportunidad. Si hay que hablar con el gobierno bajo los auspicios, repito, del Vaticano, de UNASUR, del presidente Samper, de la opinión pública internacional, se hablará bajo condiciones claras, en términos muy precisos, para lograr resultados. Hay que recordar que diálogo no es igual a perdedera de tiempo. Diálogo es, bajo mecanismos claros, detectar problemas y obtener resultados. Eso es diálogo. A eso estamos absolutamente dispuestos. Pero será, por supuesto, con quienes lideren de aquel lado. El oficialismo tiene plena libertad para escoger a sus representantes. Por cierto, la oposición también. Ahora, Chu, en ese marco, otra persona también del oficialismo que seguramente no podría ser catalogado como de tercera o cuarta dentro del chavismo porque es el presidente de la Asamblea Nacional, que es Diosdado Cabello, ha asegurado que usted es cuota impuesta además dentro de la Mesa de la Unidad Democrática de Enrique Capriles Radonsky y que personas como Asdrúbal Aguiar, por ejemplo, Ángel Oropesa, incluyendo Claudio Fermín, quedaron con los crespos hechos, como dice él coloquialmente, ante su llegada de manera para algunos imprevista, porque dicen que en el pasado usted había rechazado cualquier posibilidad de estar dentro de la Secretaría de la Mesa de la Unidad. La elección mía como secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática fue aprobada por unanimidad. Repito la palabra, por unanimidad, no por mayoría, no por consenso, no por amplio consenso, sino por unanimidad. Si el señor Diosdado Cabello está tan preocupado por quién es el representante de la oposición, le sugiero que brinque la talanquera, que se inscriba en un partido opositor y que allí haga sus planteamientos, ¿no? Yo creo que ese es el camino más expedito. Si está tan preocupado, repito, por quién debe ser el representante de la oposición. Ahora, que tenga claro una cosa el señor Cabello, que tenga claro una cosa el señor Maduro, el gobierno no va a tener una oposición hecha a su medida, a la medida de los intereses del gobierno. En Venezuela existe una oposición democrática, constitucional, pacífica y electoral, pero contundente y decidida, que está construida a la medida de los intereses del pueblo venezolano. Yo quiero recordarle una cosa, querido colega, respetado colega, yo quiero recordarle que los intelectuales, entre comillas, que respaldan al gobierno del señor Maduro, son en su mayoría alquilados en España. Quiero recordarle que los activistas son entrenados en Cuba y que la Escuela de Formación de Cuadros Políticos del PSUV se están diseñando en conjunto con la República Popular China. Es decir, ese es un proyecto extranjerizante, con una vocación no venezolanista. Nosotros somos una oposición, repito, democrática, pacífica, electoral, constitucional, hecha a la medida de los intereses del pueblo venezolano, no a la medida de los intereses del gobierno, y mucho menos de un gobierno que está hipotecado a China y que recibe órdenes de Cuba. Chu, hablando de pueblo, que usted lo menciona tanto, ¿cree que le faltaba pueblo a la directiva de la Mesa de la Unidad Democrática, que le faltaba acercarse a esas barriadas populares donde usted en su programa ha llegado además? Bueno, yo discrepo de eso porque precisamente gracias a mi experiencia, bueno, no solamente con el programa, recuerda que yo nací en los Magallanes de Catia y después me mudé a Caricuao. Es decir, los códigos de lo popular son mi lengua materna. Nadie me va a explicar a mí qué es un barrio, cómo se vive, cómo se piensa, cómo se lucha en un barrio. Y todos los conflictos sociales que yo he registrado y en los cuales he participado como activista social o como comunicador popular, en todos siempre me he encontrado a un militante de Acción Democrática o de Primero Justicia o del Partido Social Cristiano COPEI o del Partido Voluntad Popular o de cualquiera de los partidos que integran, la treintena de partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuál es el reto entonces? El reto es que los propios partidos democráticos le den visibilidad,
reconocimiento, proyección a ese liderazgo de base democrático que tiene 15 años luchando desde el dolor del pueblo, desde la esperanza del pueblo, por sus derechos. Y una precisión también que su pregunta me permite hacer. Cuando yo digo pueblo, no me refiero únicamente a los habitantes de los barrios. Recordemos que la clase media venezolana es una invención más bien reciente. La clase media venezolana tendrá apenas unos 50 años. La clase media venezolana es una invención de la democracia venezolana. La clase media acá es pueblo que aprovechó las oportunidades de estudio y de trabajo que brindó la democracia venezolana para mejorar sus condiciones de vida. Esa clase media venezolana hoy está agredida y empobreciéndose. Por eso hablo de los pobres y los empobrecidos. Pueblo, para nosotros, es todo este conjunto, todo este conglomerado. El discurso oficial trató de enfrentar a venezolanos con venezolanos, de enfrentar pueblo con pueblo, de decirle a los sectores más deprimidos económicamente que la clase media era su enemiga. No existe una familia de clase media en Venezuela que no tenga todavía a su papá o a su abuelo viviendo en el barrio. Porque el nexo de los sectores medios con los sectores de la base popular no solamente es simbólico, no solamente es histórico, no, es un nexo consanguíneo incluso. Pueblos somos todos. Y ese pueblo que somos todos va a encontrar la salida, repito, pacífica, constitucional, electoral y democrática a esta situación que tenemos, que no es situación, sino una crisis, a este gobierno que tenemos, que no es gobierno, sino una catástrofe. Jesús, la primera gran batalla que tiene que lidiar en este momento la Mesa de la Unidad Democrática será el 2015 en las elecciones legislativas y en pro de eso se va a empezar a trabajar en este momento. Es más, ¿Jesús Torrealba podría ser candidato a la Asamblea Nacional? Jesús Torrealba no va a ser candidato a la Asamblea Nacional. Yo no voy a ser candidato a ningún puesto de elección popular. Yo repito, soy un servidor de la Unidad Democrática y del pueblo venezolano. Lo que sí va a ocurrir es que se va a obtener una amplia y clamorosa victoria en las elecciones del próximo año en materia parlamentaria. Bueno, de eso también habló el señor Diosdado Cabello acerca de que la oposición quería ganar la asamblea para salir de Maduro. La oposición va a ganar la asamblea para restituir el equilibrio republicano. Una república tiene poderes independientes y el rol de un poder legislativo en un esquema republicano es vigilar y controlar la gestión del Ejecutivo. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que es el deber del señor Cabello y no ha cumplido con ese deber. Entonces, eso va a ocurrir. Ahora, para que eso ocurra, hay que trabajar desde ya. Por eso el Plan Nacional de Movilización en paz y por la paz, por el cambio y por la paz. Ese Plan Nacional de Movilización tiene claro que no vamos a contar en el año 2015 ningún voto que no empecemos a sudar desde ya, desde el 2014. Los procesos electorales son tiempos de zafra, tiempos de cosecha. Y la única manera de cosechar algo es sembrándolo antes. ¿Y cómo, Jesús, cosechar, cómo hacer ese cultivo, digámoslo así, en materia electoral, cuando existe un Consejo Nacional Electoral que no hay visos por lo menos todavía de que vaya a cambiarse esa directiva que ha sido tan cuestionada? Y hay un sector dentro de la propia oposición que dice que ir a elecciones es avalar un nuevo fraude con esta rectoría que existe actualmente. Te agradezco nuevamente la pregunta porque me permite restablecer la verdad histórica. No se trata de que no se puede votar para las elecciones parlamentarias porque tenemos este CNE. Por el contrario, se trata de que tenemos este CNE porque no se votó en las elecciones parlamentarias del año 2005. Gracias a la abstención absurda del año 2005, el gobierno pudo tener una Asamblea Nacional monocolor y pudo colonizar poderes públicos que era demasiado importante que fueran independientes. Entonces, repito, la situación es exactamente al revés. Hay que votar precisamente para dotar a este país de poderes independientes, que sean útiles no a la oposición, no al oficialismo, sino a Venezuela, porque con un poder electoral independiente y con un Tribunal Supremo de Justicia menos sesgado, entonces sí es perfectamente posible, por ejemplo,
si la crisis política continúa, si la falta de gobernabilidad y gobernanza continúa y se profundiza, tratar de resolver la crisis mediante un expediente absolutamente constitucional, democrático, pacífico y electoral, como por ejemplo un recorte de mandato a través de un referendo revocatorio. Eso está allí, eso está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero para llegar ahí tienes que tener efectivamente poderes independientes. Para tener poderes independientes tienes que tener una Asamblea Nacional que en efecto recupere la independencia de esos poderes. Ese es el orden de los factores, que aquí, por cierto, se altera el producto. Ahora, Jesús, ¿apoya la posición que tiene en este momento la iniciativa que tiene el Partido Voluntad Popular de crear una constituyente en el país con unas firmas que ya el propio Consejo Nacional Electoral dijo que tienen que ser avaladas por ellos? Yo soy muy respetuoso de las iniciativas políticas que desarrollen todos los partidos de la Alianza. Ese es el papel que me corresponde. Yo soy secretario ejecutivo de la Alianza a la que pertenecen todas esas organizaciones. Ahora, esa propuesta en concreto, la propuesta de la constituyente, llena los requisitos que plantea la estrategia unitaria. Es decir, plantear una constituyente es un acto electoral porque pasa por un hecho electoral, está previsto en la Constitución, es pacífico, ¿no? Es democrático, tiene un solo inconveniente: por ahora no tiene consenso, ni siquiera en la alianza opositora, solamente un partido lo postula. En cambio, las elecciones parlamentarias no dependen del deseo ni de un partido ni de un líder. Las elecciones parlamentarias están allí, están en el cronograma electoral, están en la realidad. Entonces, mientras que una propuesta es una alternativa que está por ganar o no consenso, y como usted ha dicho, presenta esos inconvenientes, lo otro es una autopista abierta. Las elecciones parlamentarias son una autopista abierta para lograr el cambio que Venezuela desea. Repito entonces, no soy yo quien para criticar o desmerecer ninguna iniciativa particular que se inscriba dentro de la estrategia general de la unidad, pero hay que tener respeto por la realidad, y la realidad es que lo que está convocado es la cita a las elecciones parlamentarias.